Nuestro tema de hoy es el tema número 15, regulación de la expresión génica, último tema de nuestro curso de bioquímica del cuarto semestre de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. A manera de introducción, vamos a decir que los cambios que se generan en el medio ambiente pueden ser recogidos por el organismo. Y este organismo que sufre estos cambios, de alguna manera lo lleva a la información genética, es decir, a su genoma. Esto se va a expresar en proteínas cuyos efectos pueden ser positivos o negativos para la adaptación. Por supuesto, si es una expresión que permite la adaptación al ambiente, sobrevivirá y será positivo, el cual será transmitido a la descendencia. Y en ello hay muchos ejemplos. Iguanas que han estado desplazadas por otras de islas donde hay una superpoblación, tienen que migrar hacia el mar y cuando están en el mar han adoptado características que le permiten la supervivencia. Es decir, entre los dedos de las patas se le produce una especie de membrana que le permite navegar o nadar mejor y se le desarrolla una vejiga natatoria que le permite permanecer mayor tiempo en el agua e inclusive poder migrar y ir a islas vecinas. Este dato es importante porque cuando se hace el estudio genético entre estas y sus antecesores, encontramos que son la misma especie pero que se ha adaptado al medio ambiente. Y ese dato nos permite entonces decir que se recogen características que permiten en este caso la supervivencia. Aquellas que, por ejemplo, tuvieron una acción en el cual no desarrollaron una vejiga natatoria, sencillamente no podían progresar y tenían que regresar o perecer. Solamente sobrevivieron y las que se adaptaron al medio ambiente. Esta también se puede hacer unas adaptaciones por potenciación o represión de genes. Se puede hacer expresión de tejido específico, regulación génica influenciada por hormonas, por metales pesados, por agentes químicos que puedan ser recogidas después en la descendencia. La expresión de los genes puede modularse por amplificación genética, por reordenamiento genético, por modificaciones transcripcional y estabilización de ARN o RNA. Fíjense este ejemplo de una mosca o un díptero que su predecesor tenía doble ala y mucho más pata que la que tiene su díptero actual. Esto, por supuesto, no le permitía la adaptación a su medio y cuando migró hacia otra zona, pues esto no le ayudaba. Por lo tanto, él tuvo que adaptarse y hizo cambios que le permitieron su adaptación y su transmisión a la descendencia. De tal manera que el díptero actual tiene, fíjense, un solo par de alas y el cuerpo es más corto, lo cual le permite ser más ágil, más rápida y por supuesto ser menos presa de sus depredadores. La información genética en cada célula somática es casi idéntica, excepto en genes amplificados o reordenados para la función especializada. Esto significa que si nosotros tomamos una célula, pongamos el ejemplo de la piel, esa célula de la piel tiene la información de todo nuestro organismo, ya sea de células que se van a diferenciar en el hígado, que se van a diferenciar en el páncreas, en células neurológicas, en células germinales, etc. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que, digamos, genes que no son necesarios y que no son adaptativas para la expresión de ese tejido, se anulan esos genes y otros se potencian o se permiten que se expresen de una manera aumentada para permitir la adaptación. Entonces, una célula de la piel tiene toda la información. En un momento determinado puede expresarse, pudiera tomarse ella, quitarse los genes que están reprimidos y esa célula teóricamente se puede convertir en una célula hepática. Ese dato es muy importante porque en el futuro pudiéramos manipular esa característica. La regulación de la expresión genética se da durante la ontogenia y diferenciación del organismo y sus componentes celulares. Es influenciada por factores ambientales
cuando es necesario para su adaptación metabólica y conservación energética. Las células del mamífero tienen 1000 veces más información genética adicional que una bacteria, involucrada en la regulación de la expresión génica durante la diferenciación y regulación de los procesos biológicos del organismo multicelular. De hecho, se considera, fíjense lo que hablábamos inicialmente, del genoma solamente expresamos una pequeña parte, 1.5 de esa información. El resto está dedicada a recoger toda la información ontogénica que tenemos y a los mecanismos de regulación que van a permitir la sobrevivencia y adaptación del organismo. Cuando estudiamos los tipos de regulación génica, encontramos, fíjense, que los efectos de esa regulación positiva y negativa sobre la expresión génica. ¿Cómo interpretamos este cuadro? Fíjense, un regulador cuando está presente y su regulación es negativa, pues la expresión, la tasa de expresión está disminuida. Y cuando ese regulador en la regulación positiva está presente, pues aumenta. Si el regulador es positivo y está presente, aumenta la regulación. Si el regulador es negativo y está presente, disminuye la expresión del gen. Ahora, si el regulador está ausente y es un regulador negativo, pues la expresión o la tasa de expresión del gen aumenta. Y obviamente que si es un regulador positivo y está ausente, pues la expresión de la expresión de los genes disminuye. Esa es la característica. Hay reguladores que tienen doble acción, una regulación negativa, y al final esa regulación negativa sobre la negativa hace un efecto positivo activador. Miremos acá entonces. Fíjense, entonces tenemos un represor, en este caso, que está unido al operador. Si viene un promotor, el promotor actúa sobre el represor y lo disocia. ¿Qué va a pasar entonces? Que ya no tenemos el represor aquí y se expresa o se transcribe el RNA que tendríamos. En este caso, es una molécula promotora, activadora, que inhibe al represor. Ahora, pudiera pasar que el represor esté activado por una molécula, un activador del represor. Y mientras él esté pegado al represor, el activador del represor esté pegado, pues sencillamente se inhibe la transcripción. Pero cuando se separa, el activador del represor sencillamente ya no va a estar unido acá, y en este caso se hace la transcripción. Entonces, esta es una regulación de tipo negativa, en el cual tenemos un inhibidor del represor, como estamos viendo acá, o un activador del represor. En este caso, fíjense, tenemos, este es un inductor en el cual actúa un inhibidor. Si está presente el inductor, se da la expresión del gen. Ahora, si viene un inactivador del inductor, pues este se separa y no se hace la transcripción. Por el contrario, si el activador está presente con el inductor y él activa el inductor, se hace la expresión genética. Sin embargo, cuando se separa el activador del inductor, pues cesa la transcripción. ¿Cómo pueden ser los tipos de respuestas temporales a una señal de regulación? ¿Cómo puede ser este tipo de respuesta? Bueno, fíjense, mientras la respuesta puede ser de tipo A, B y C. ¿Qué significa la respuesta de tipo A? Aquella donde, mientras esté presente la señal, pues se da la acción. Cuando cesa la señal, la acción cesa. Es decir, que en este caso vamos a tener una acción activadora o inactivadora o represora, inductora o represora, mientras está presente la señal. Esto sucede, por ejemplo, en células procariotas, también sucede en los organismos eucariotas por la presencia de hormonas, por la presencia de nutrientes, por la presencia de factores de crecimiento. ¿Cómo es la respuesta de tipo B? En este caso, cuando se da una señal, sencillamente se da una respuesta en pico, como vemos acá, y cesa aún en presencia de la señal activadora. ¿Por qué? Porque la célula va a tener un periodo de latencia, de recuperación, y luego, si permanece la señal o aparece de nuevo, vuelve a aparecer un pico de respuesta y cesa. Este tipo de respuesta, en el caso de una respuesta de tipo puntual, y cesa aún en presencia de la señal activadora. Eso se da por fármacos, por procesos naturales,
en el desarrollo de un organismo. Una vez que se activa y desactiva, aún en presencia o no del activador. ¿Y cuál es la expresión de genética tipo C? En este caso, la presencia de la señal activa permanentemente la respuesta. Aun cuando cese la señal, la respuesta se mantiene en el tiempo. Es cuando se hace, el ejemplo de esto, cuando se realiza el proceso de diferenciación de un tejido o órgano. En este caso, cuando se da la señal, pues se diferencia, o cuando estamos en el proceso de la fertilización, del iniciamiento de la vida, se da una señal y esa señal permite entonces que el individuo se desarrolle de una vez con su proceso en el cual existe la diferenciación celular. Ahora, ¿cómo hacemos para estudiar todo esto? Bueno, tenemos que considerar lo que es un gen. Y en el gen no es solamente la parte estructural, que sería esto que señalo acá. El gen tiene, además de su secuencia estructural, esto que vemos acá, que va a dar origen a un RNA mensajero, tiene una serie de secuencias que son reguladoras. Fíjense entonces, tenemos una región operadora, una región TATA que hemos mencionado anteriormente, que es donde se va a meter la RNA polimerasa DNA dependiente, y tiene otras señales que le permiten la regulación de la misma. Fíjense, en este caso vamos a hablar entonces de la fisiología de la expresión génica en términos génicos. Fíjense entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los genes estructurales que se van a transcribir. En este caso, si fuese un solo gen, sería un gen monocistrónico. Ahora, si tiene varios genes a transcribir, se dice que son genes policistrónicos. A su vez, ellos tienen una región corriente de arriba que la precede, que es la región que puede ser una región operadora. En esta región operadora pueden actuar los activadores e inhibidores para que puedan o no transcribirse los genes. Tiene una región promotora previa a la operadora, y tienen otra serie de regiones que son regulatorias. Estos son entonces, todo esto constituye lo que sería un operón. Entonces el operón contiene los genes estructurales, esto que hemos mencionado aquí, y contiene las secuencias de genes que son regulatorias para la transcripción de estos genes estructurales. En estas secuencias regulatorias se va a decir con cuánta frecuencia se puede transcribir estos genes estructurales, si tiene una tasa basal, si se puede activar o inactivar la transcripción. Entonces, fíjense aquí. Entonces, hablemos de lo que serían ahora los inductores o activadores. Un inductor o activador actúa sobre los genes inducibles, que tienen una tasa de transcripción relativamente baja, para aumentar su transcripción, y es una respuesta de tipo positiva. Entonces, tenemos un inductor, aumenta la transcripción. Un represor, por el contrario, actúa sobre esos genes reprimibles para disminuir su tasa de transcripción. Es una respuesta negativa. Y tenemos otro tipo de genes básicos o constitutivos que se expresan a una tasa de transcripción constante y no son regulables. Se expresan siempre a esa misma tasa. Fíjense aquí, entonces, vean, en términos normales, tenemos que no existe ningún inhibidor a este nivel, y lo que va a pasar es que se expresa estos genes estructurales. Por supuesto, a nivel del operador existe un inductor que permite que se transcriba. Los genes estructurales, que en este caso sería un gen policistrónico, tiene tres secuencias finales, o una secuencia que finalmente va a dar origen a 3 proteínas. Pero ¿qué pasaría? Fíjense, este gen en la parte regulatoria que ustedes miran acá, él puede expresar una secuencia de RNA mensajero. Esta secuencia de RNA genera un represor, y este represor se va a unir al operador. Si se une al operador, ¿qué va a pasar? Que no se transcriben entonces los genes. Al no transcribirse los genes, se hace una represión. Si no está presente el represor, se transcriben, como hemos dicho, los genes. Ahora fíjense aquí lo que pasa. Vean, aquí tenemos una estructura un poco más complicada de lo que está pasando. El gen regulador expresa su RNA, el RNA da una proteína represora, esa proteína represora
se une al operador, y mientras esté unida al operador, sencillamente no se transcribe. Pero si aparece un inductor, como en este caso, el inductor se puede unir a la proteína represora antes de que se una al operador, o se puede unir a la proteína represora en el operador. ¿Qué va a pasar? Que una vez que se une a la proteína represora, que vemos acá, cambia la conformación. Y al cambiar la conformación, ya sea que esté unido aquí o que esté antes de unirse, sencillamente no se une al operador. Resultado final, no hay represor sobre el operador, sobre la secuencia operadora, y la RNA polimerasa correspondiente permite transcribir todo esto. Entonces, hemos mencionado cómo en el momento que un inductor que actúa sobre el operador, sobre el represor, puede permitir la síntesis entonces de las proteínas. Como un ejemplo de todo esto, vamos a hablar de lo que sería el operador LAC, descubierto por Jacob y Monod, y que permite en bacterias, en células procariotas, dar ideas de lo que está sucediendo en los mecanismos de regulación génica. Esto también se puede observar en células eucariotas, pero el ejemplo se estudió en 1960, 1961, por Jacob Monod, y esto fue publicado en los procedimientos de la Academia Francesa de Ciencias. Fíjense entonces, vamos a hablar del operón LAC. Este operón LAC es un gen policistrónico que contiene 3 cistones, ¿sí? 3 enzimas. Tiene además un suboperador que está al lado, un promotor, tiene un sitio CAC que ya vamos a mirar, que es una proteína activadora del gen del catabolito, y tiene un gen LAC-I que expresa una proteína que es inhibidora de la expresión coordinada de las enzimas del metabolismo de la lactosa. Contiene codones independientes de iniciación y terminación en cada secuencia del RNA que codifica a las proteínas, y ese dato es importante. Fíjense entonces, contiene entonces genes estructurales. ¿Cuáles serían los genes estructurales que contiene? Los genes estructurales LAC-Z, que vemos acá, que codifica a la enzima beta-galactosidasa, que cataboliza la reacción de hidrólisis de la lactosa en glucosa y galactosa. Ya lo vamos a ver. Contiene también este gen LAC-Y, codifica la proteína galactósida permeasa, cuya función es facilitar el transporte de la lactosa al interior de la bacteria, colocándose en la membrana plasmática y formando un carrier o un transportador, o una proteína transportadora para la entrada de la lactosa. Contiene también el LAC-A, que codifica la enzima tiogalactósido transferasa, que cataliza la transferencia del grupo acetilcoenzima A al 6-hidroxio de un aceptor tiogalactósido. Este gen no está relacionado con el metabolismo de la lactosa, pero está implicado en esta transcripción de los genes estructurales. Además de eso, fíjense, contiene una secuencia del operador. Esta secuencia del operador es una región del DNA localizada entre el promotor, que es esto que miran acá, y el comienzo del genes estructural, esto que miran acá. Sobre esta región del operador va a actuar la proteína represora LAC-I. Esta proteína represora, les adelanto, es sintetizada por la transcripción del gen del LAC-I, que vemos acá. Pues va a actuar ahí, y cuando actúa ahí, reprime la transcripción de estos genes. Tiene también entonces este gen, que hemos mencionado, LAC-I, codifica la proteína represora LAC-I, que reconoce a la región operadora, donde se une, impide la transcripción de los genes bajo el control de este promotor, pero estimula la unión de la RNA polimerasa, formando lo que se conoce como complejo cerrado. Aquí, en el sitio promotor, además de inhibir, ella promociona que se pegue la RNA polimerasa, pero obviamente, como lo tiene inhibido, no se va a transcribir. Cuando el inductor o lactosa o alolactosa o este componente que se denomina isopropil tiogalactósido se une
represor que estaba unido acá y hace que este se retire, que haga un cambio conformacional y se retire del operador. Entonces la RNA polimerasa estará lista para formar complejos abiertos y empezar la transcripción. Entonces, repito, un dato interesante es que la RNA polimerasa DNA dependiente que transcribe esto va a estar unida al sitio promotor, aún esté presente o no el operador, solo que cuando el operador es inducido a que se retire por un inductor, entonces ya actúa rápidamente. Si está pegado el operador, también está pegado la RNA polimerasa. Entonces aquí vemos todo lo que es la característica que hemos mencionado, los genes estructurales y los genes regulatorios de este operón LAC. Vamos a ver entonces cómo está funcionando. Estas son las enzimas. Fíjense, tenemos la beta-galactosidasa, que es una de las enzimas que se sintetizan, que permite entonces que la lactosa, que es un compuesto de dos componentes, como es el caso de galactosa y glucosa, haga un cambio conformacional y posteriormente se hidrolice, dando origen a galactosa y glucosa. También permite la producción de la galactosiopermiasa, esta que vemos acá, que permite la entrada de lactosa al interior de la Escherichia coli en este caso. Entonces, cuando la Escherichia coli está en presencia de altas concentraciones de lactosa y muy bajas de glucosa, la expresión de la enzima se incrementa de 100 a 1000 veces por encima de la expresión basal. Y eso es una respuesta de tipo A. La alolactosa es el verdadero inductor. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de explicar que cuando la Escherichia coli está en presencia de glucosa, ella utiliza la glucosa como mecanismo para la obtención de energía. Pero cuando esta bacteria está en ausencia de glucosa y está en presencia de lactosa, pues sencillamente ella se adapta rápidamente a esto y toma la lactosa para la producción de energía. Le permite la entrada, permite su catabolismo por la galactosidasa y entonces se genera por este mecanismo galactosa y glucosa para alimentar a las células procariotas. ¿Dónde sucede esto? Algunas Escherichia coli son habitantes de nuestro intestino y cuando no estamos ingiriendo, por ejemplo, en un recién nacido que ya tenga una colonización bacteriana por Escherichia coli que no sean patógenas, sencillamente esta Escherichia coli puede tomar glucosa cuando está presente la glucosa, pero si está ingiriendo lactosa y no hay glucosa, ella no va a perecer. ¿Y por qué no perece? Porque ha tenido mecanismos de adaptación genética que le permiten esta adaptación. Y sencillamente reprime a la toma de la glucosa, pero activa la toma de la lactosa para poder seguir manteniéndose viva por este mecanismo de adaptación. Fíjense entonces en esta lámina que parece complicada, pues no lo es. Ve qué va a pasar. No está presente el inductor, no hay presencia de lactosa, pero sí hay presencia de glucosa. En estos casos, ¿qué va a pasar? Fíjense entonces. En estos casos, este gen hay presencia de glucosa y no necesitamos que actúe el operón LAC. No hay lactosa, hay glucosa. Y entonces se expresa regularmente el gen LAC-I que da origen a su RNA. Esos RNA sintetizan proteínas denominadas proteínas represoras LAC-I. Estas LAC-I van al operador y en el operador inhiben o reprimen la expresión de estos genes que estamos señalando acá. Pero a la vez ellos promocionan que esté pegado aquí la RNA polimerasa DNA dependiente. Va a estar pegada acá y va a hacer su acción. O sea, en este caso va a hacer su acción solo en el caso que se retire el operador. Esto es lo que está pasando en términos regulares. Estas subunidades del represor se mantienen ahí activamente para reprimir la acción. ¿Qué va a pasar entonces si no hay glucosa? No hay glucosa y hay lactosa.
y específicamente lactosa y alolactosa. Bueno, se da la expresión que hemos mencionado anteriormente, pero el inductor, que es alolactosa o tiogalactósido, o la misma lactosa, pero realmente la que tú es alolactosa, es el inductor. ¿Qué hace el inductor? La alolactosa se une a las proteínas represoras, tanto a las que están libres como a las que están unidas al represor, al operador, perdón, a las que están unidas al operador, el represor que está unido al operador, y resultado final, entonces hacen un cambio conformacional en la proteína represora, y esta proteína represora no se puede unir al operador. Al no unirse al operador, entonces la RNA polimerasa, DNA dependiente, permite entonces pasar por el operador y empezar a hacer la transcripción de los diferentes genes LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Resultado final, se producen las enzimas que van a dar origen a el metabolismo de la lactosa. Se permite la entrada de la lactosa por la permeasa y se permite el metabolismo de la lactosa hasta que finalmente produzca galactosa y produzca glucosa. Y se produce el aprovechamiento de la energía por este mecanismo. A la par, fíjense, otro detalle interesante es que cuando no hay glucosa, y ese dato es importante, cuando no hay glucosa, se produce activación de la adenilciclasa, es que esa enzima que hemos mencionado cuando hablamos del metabolismo del glucógeno. La adenilciclasa produce AMP cíclico. Esa adenilciclasa, al producir AMP cíclico, este AMP cíclico se une a esta proteína, que se une a una proteína activadora del gen del catabolito, y ambos potencian la acción de la polimerasa para que la polimerasa se pueda unir a esto y realizar su acción. Es decir, para que la polimerasa se una, requiere que esté presente AMP cíclico y la proteína activadora del gen del catabolito. Esta acción combinada entonces permite la expresión de estos genes, ya que no está obviamente pegado el represor. Fíjense, aquí tenemos el operón, para mencionarle, el operón LAC, y aquí en el sitio promotor se va a unir la proteína activadora del catabolito y permite que se una también entonces la RNA polimerasa, que pase entonces por el operador y permite entonces la transcripción de las enzimas que realizan el metabolismo de la lactosa. Fíjense entonces, este experimento también se ha hecho con una inducción, la adición de un inductor gratuito, que es el isopropil galactósido, que hace lo mismo. Entonces él sencillamente se pega a la proteína represora que hemos mencionado, y la proteína represora no se puede pegar al operón. Y como el operador queda libre, pues entonces actúa la RNA polimerasa unida a, en este caso, que le permite la promoción, el AMP cíclico, que está unido a la proteína activadora del gen del catabolito. Entonces, veamos algunas características de este represor LAC. Expresa una proteína LAC-I que contiene o que tiene 4 subunidades de peso molecular de aproximadamente 38.000 Dalton cada uno. La proteína LAC inhibidora tiene una alta afinidad por el loco operador, que es una región del DNA de doble cadena con 27 pares de bases. Solo 2 unidades se unen al operador en su surco mayor. Ahora vamos a ver el operador. La proteína LAC-I es un regulador negativo que impide la transcripción de los genes Z, Y y A que hemos dicho. La lactosa o alolactosa y un inductor gratuito inducen rápidamente la síntesis de la enzima en ausencia de glucosa. Las proteínas LAC-I libre y unida al operador tienen alta afinidad por el inductor, por lo cual se inhiben y permiten la expresión de las enzimas. Aquí lo vemos entonces para mencionarle la acción que tiene el AMP cíclico unido a la proteína del gen del catabolito, y cuando se unen a la RNA polimerasa.
Fíjense, entonces aquí tenemos lo que hemos mencionado. Entonces vemos entonces la ciclasa o la denilciclasa se activa en presencia de glucosa, que es el mecanismo, y en este caso no se sintetiza AMP cíclico y no se une al CAG. Y al no unirse al CAG, la proteína activadora del gen de catabolito, pues no activa o no promociona la acción de la RNA polimerasa. Como consecuencia, en presencia de glucosa, pues el operón LAC está como debe estar. Es decir, está actuando para que no se transcriban los genes que van a permitir la acción del metabolismo de la lactosa. Ese es en presencia de glucosa. Está apagado. En ausencia de glucosa y presencia de lactosa se prende este mecanismo que hemos mencionado ya. Fíjense aquí entonces. La glucosa, ahora en presencia de glucosa más galactosa, va a predominar la acción de la glucosa. Y cuando hay presencia de glucosa y hay presencia de lactosa, la bacteria toma la glucosa y aún en presencia de lactosa no expresa las enzimas regulatorias, las enzimas que permiten el catabolismo o el metabolismo de la lactosa. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando está presente la glucosa no se produce AMP cíclico, y aún en presencia de lactosa, pero en presencia de glucosa, al no expresarse el AMP cíclico, no hay quien se una a la proteína activadora del catabolito. De tal manera que pudiéramos concluir los siguientes escenarios. En presencia de glucosa hay activación, en este caso en presencia de glucosa. ¿Cuál sería la respuesta en presencia de glucosa sola y no hay lactosa? Si hay glucosa, no se activa a la denilciclasa. Como no se activa la denilciclasa, no se produce AMP cíclico. Y obviamente no se produce la unión de AMP cíclico con la proteína activadora del gen del catabolito y no se expresa el operón LAC. No se activa la producción de enzimas. Ahora, en ausencia de glucosa y presencia de lactosa, se expresa este mecanismo que hemos mencionado. Pero si hay glucosa y lactosa junto, la Escherichia coli, la célula procariota, predomina la acción de la glucosa, se aprovecha la glucosa. ¿Por qué? Porque al haber glucosa se inhibe la acción de la denilciclasa, y al inhibir la acción de la denilciclasa no se produce el AMP cíclico, aun cuando haya presencia de lactosa. Entonces siempre se va a predominar la acción de la glucosa. Entonces fíjense, este control del operón LAC, tenemos que mencionar lo que hemos dicho ahora. Los factores que intervienen en esto son el complejo de AMP cíclico y la proteína activadora del gen del catabolito. Y la glucosa, en resumidas cuentas, inhibe a la denilciclasa, inhibiendo la producción de AMP cíclico, con lo cual no se une a CAC y no se transcribe estos genes. Cuando disminuye la glucosa y aumenta la lactosa, se produce lo que hemos mencionado anteriormente. Y en el escenario glucosa más lactosa, predomina la acción de la glucosa. La represión por catabolito es mediado por la proteína activadora del gen del catabolito que hemos mencionado, o proteína reguladora del AMP cíclico, junto con AMP cíclico, y actúa como un regulador positivo. La expresión del gen LAC-I normal es constitutiva, expresada en una tasa constante de transcripción de subunidades del represor LAC. El represor LAC-I es un regulador negativo. El locus operador tiene 27 pares de base de longitud que se une al represor LAC-I en el surco mayor. El locus operador está ubicado entre el sitio promotor, donde se une a la RNA polimerasa, y el gen estructural LAC-Z. El isopropiltiogalactóseo, análogo a la galactosa, es un inductor gratuito que hemos mencionado ya. Tanto la lactosa como el isopropiltiogalactóseo tienen alta afinidad por las moléculas de proteínas LAC-I, provocando su disociación del locus operador, y se da la transcripción. Mutaciones del gen LAC-I pueden llevar a lo siguiente: que el LAC-I no se una al locus operador,
Y entonces hay una expresión constitutiva permanente de estos genes que permiten el aprovechamiento de la lactosa. Pero también puede ser que el LAC-I no se una al inductor. Y si no se une al inductor, pues hay una represión permanente. Entonces se pueden dar las dos situaciones. Otro modelo que permite el estudio de la expresión de los genes, de la regulación de la expresión de los genes, lo constituye el bacteriófago lambda, que se da en Escherichia coli. Sin embargo, proporciona un paradigma para las interacciones proteína-DNA en las células procariotas. Y ese dato es importante que lo tengamos. Fíjense entonces, vean. ¿Qué va a pasar con el denominado bacteriófago lambda? En este caso, cuando el bacteriófago lambda es un virus, infecta a una Escherichia coli, fíjense cómo se ve acá, él puede seguir dos rutas. Uno, que se integre al genoma de la bacteria. Y cuando se integra al genoma de la bacteria se denomina la vía lisogénica. En este caso permanece latente en el genoma de la bacteria. Y la bacteria se puede reproducir manteniendo a este bacteriófago lambda ahí latentemente. Esa es una vía, esa es la vía lisogénica, pero también puede seguir la vía lítica, en el cual él no se integra al genoma, sino que obliga al genoma a reproducirlo, a replicarlo permanentemente, y llega un momento determinado que reproduce tantos bacteriófagos que en ese momento la célula eclosiona, y al eclosionar la célula sencillamente se rompe y se liberan gran cantidad otra vez de bacteriófagos que van a seguir la ruta que hemos mencionado. Sin embargo, por la vía lisogénica, en un momento determinado se puede inducir que vaya a la vía lítica. ¿Cómo se hace esto? En este caso, un agente que pueda producir daño en el DNA, como los rayos ultravioleta, las radiaciones ultravioletas, inducen entonces ahora que este sistema que se mantenía, por decirlo de alguna manera, apagado por la vía lisogénica, se active. Y al activarse, se induce entonces ahora que haya un paso de la vía lisogénica a la vía lítica y se exprese de esta manera otra vez. El dato interesante de todo esto es que mientras se mantenga una vía, la vía lítica, pues la vía lisogénica está apagada. Y si está la vía lisogénica activa, prendida, la vía lítica está apagada. Y es lo que ha pasado aquí. Aquí tenemos la vía lisogénica, está prendida y la vía lítica se apaga. Pero en un momento determinado, cuando se prende uno, se apaga uno, se inactiva el otro. Entonces fíjense, acá es lo que hemos mencionado, la vía lisogénica y la vía lítica. Entonces ese dato es importante tenerlo en cuenta. El bacteriófago lambda funciona como un switch molecular. Contiene los genes represor lambda, CI, este que vemos acá, y el operador derecho que está acá, y un activador CRO. Y es como si usted tuviera un prende y apaga, pues, un switch, pues. En el estado profago, vía lisogénica, se expresa el gen CI. El gen CI. En la vía lítica se expresa el gen CRO. Cuando el gen CI está encendido, el CRO está apagado y viceversa, pues. Como usted le diera, y la balanza, el fiel de la balanza sería el OR, el operador, y usted prende CI, apaga el CRO y viceversa. Vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense entonces, si nosotros miramos acá, vamos a ver, este es el represor, la secuencia represora CI, vemos que está hacia acá, hacia la izquierda, y el gen CRO hacia la derecha. Cada uno transcribe los genes correspondientes, que ya vamos a ver qué hace, ya sabemos cada uno qué van a hacer. Y vemos aquí amplificado el operador. Cuando vemos el operador, encontramos que tiene tres secuencias
que vemos aquí que se denominan OR1, OR2, OR3, cada una de ellas con 17 pares de base de longitud. Estos son sitios de reconocimiento donde van a actuar específicamente las proteínas expresadas por el represor, la I y CRO. La dirección de la derecha, en la dirección de la derecha, OR, está CRO, esto que vemos acá. Cifra la proteína CRO de 66 aminoácidos, un peso molecular de 9000, con un solo dominio que se une a ORL como dímero y media la unión AOR, y la dimerización de la proteína CRO. Entonces él sintetiza una proteína, que ya vamos a ver dónde se une. En la dirección hacia la izquierda, esto que miramos acá, OR cifra la proteína CI, una proteína de 236 aminoácidos y un peso molecular de 27.000 Dalton, con dos dominios, un amino terminal que se une con el DNA de OR y un carboxilo terminal que promueve la asociación de una proteína represora con otra para formar un dímero, el cual se une con el DNA operador OR de manera más estrecha que la forma monomérica. Entonces, de este lado es un dímero, pero de este lado se produce unas proteínas que se pueden dimerizar formando dos dominios. En la bacteria lisogénica, o donde está la vía lisogénica, presente el Bacteriophora hollanda, el dímero Y, proteína expresada por CI, por el gen CI, por esta, se une con mayor afinidad a OR1, potenciando de manera cooperativa, ya vamos a ver, aquí la tenemos, ella expresa proteína CI, este se une a OR1, al unirse a OR1 inhibe la transcripción de las proteínas CRO, y obviamente en este caso se inhibe esta parte. Ahora, esta misma proteína C1 permite la unión cooperativa de la proteína C1 a OR2, potenciando de esta manera la acción inhibidora de CRO. ¿De acuerdo? Y podemos observar que la unión AOR1 tiene dos efectos. Bloquea la unión de la RNA polimerasa al promotor de CRO, evitando la transcripción de la proteína CRO. Entonces este es un regulador negativo para CRO. Y potencia la unión del dímero AOR2, lo cual promociona la unión de la RNA polimerasa al promotor del gen C1, llevando a mayor transcripción de proteína C1, y con esto hace una acción positiva sobre C1. ¿Para qué? Para inhibir aún más la expresión de CRO. Ahora, la unión de esta misma proteína CI, que estaba en 1 y 2, se puede llevar hasta OR3, y solo se da altas concentraciones del represor cuando está muy alto, como un mecanismo de autorregulación. Se une aquí a 3, y al unirse a OR3 inhibe entonces la producción de su propia proteína, es un mecanismo de autorregulación, de autocontrol, para que no se siga produciendo, se disminuye la acción. Cuando disminuye la acción, entonces sigue colocándose esta misma actividad. Eso hace entonces una autorregulación negativa. Aquí tenemos entonces la estructura de la proteína que expresa
el gen CI y la que expresa CRO. La que expresa CI, fíjense que expresa una proteína que se unen como un dímero, y este dímero se une entre sí por la parte terminal, carboxilo terminal, y la parte amino terminal se une a OR1. Mientras que CRO, el dominio amino terminal de la molécula de represor, es el que se une a OR3. Entonces, una diferencia interesante. La proteína expresada por CRO se une a OR3, que ya vamos a ver, por su dominio amino, un solo dominio, pues según el dominio terminal, que se hace en contacto directo acá. Mientras que la otra se hace de esta manera, uniendo los dominios carboxilo y los dominios amino son los que se usan, un dímero. La proteína CRO, ya hablamos de la proteína CI y la proteína CRO, se une más firme e inicialmente a OR3, aquí. Vamos a ver, aquí se está expresando. Y se une entonces a OR3. OR3. Esto hace que se inhiba la transcripción de CI. Inhibe CI, es decir, apaga la expresión del CI. Y esto no exhibe cooperación para unirse a OR2, como el caso de CI, sino que depende de la concentración creciente de CRO. La ocupación de OR3, este que está aquí, su propio operador, bloquea la RNA polimerasa y no expresándose, y hace que no se exprese el gen represor. Pero cuando no se exprese, cuando las concentraciones son muy altas de la proteína de CRO, que ocupa OR3, ocupa OR2 y ocupa OR3, y en ese caso lo apaga. Entonces sería un mecanismo de autorregulación negativo para él. Entonces la unión a OR1 es alta concentración y hace su mecanismo de autorregulación. Entonces, fíjense, ese detalle es importante porque es un mecanismo de switch. Mientras uno prende, el otro apaga. Entonces, fíjense, esa vía lisogénica, vía lítica, también hemos dicho que en un momento determinado, por acción de los rayos ultravioleta, se puede activar de la vía lisogénica a la vía lítica. Es decir, del estado donde estaba latente a pasar al estado donde se va a replicar este profago. Un mecanismo de autocontrol. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se activa los rayos ultravioleta, activan una proteína denominada REC-A. Esta REC-A hidroliza la porción de la proteína represora que se conecta con el dominio amino y carboxilo terminal, generando la disociación de los dímeros entre sí y de OR1 y de OR2. Esto que estaba aquí inicialmente. Al unirse a él, sencillamente lo separa y ahora se expresa CRO. Y esa es una respuesta de tipo C, que permanece. Permanece en el tiempo hasta que ese nuevo profago entre a otra célula y pueda seguir estas dos rutas. Pero en esa célula, una vez que se activa, se hace indefinidamente. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de biología molecular y quedan listos para un nuevo curso, pues.